La justicia que algún día tendrá que enfrentar. Como han visto, habrá de todo esta noche. La semana pasada, el testimonio de Ronald Pereda Díaz, en un desaparecido programa periodístico, pretendió, sin éxito, desestabilizar el proceso de transición democrática en nuestro país. Las primeras investigaciones sobre este personaje daban cuenta de su pertenencia al Cuerpo de Bomberos Voluntarios, institución que en los últimos meses aparecería ligada por extrañas coincidencias al desactivado Servicio de Inteligencia Nacional. Tito Albites buscó las respuestas a estas presumibles coincidencias. Hoy es el Día del Periodista y yo no quiero saludar solamente a los periodistas en sus días, sino llamar a la reflexión sobre la enorme responsabilidad que los hombres de prensa tenemos en un momento tan difícil como el que atraviesa el Perú el día de hoy. No me venga con espero que en el caso suyo sea un error. Oiga usted, a mí no me compare con ninguna otra persona porque yo no puedo compararme con ninguna otra. Yo tengo mi propia trayectoria personal y desde luego yo respondo por ella. Lo que haya ocurrido con otros es su problema, pero a usted lo responsabilizo por esta maniobra torpe, sucia, subalterna que el país debe conocer y que responde sin ninguna duda al propósito de encubrir la inmoralidad que ha habido en este país. Eso no me yo parece... que soy un hombre sereno, no puedo mantener la serenidad frente a esta situación profunda que usted ha divulgado. Disculpe, doctor Paniagua, no tengo más pero... que dialogar con usted. Disculpe, doctor Paniagua. En fin, ¿qué pasó? Me cortó el doctor Paniagua. Estamos en momentos realmente tensos y la manera como informemos, la actitud que tengamos hacia la información va a ser determinante del final que tengan o del desenvolvimiento final que tengan las circunstancias en la actual crisis. Sabes, Nicolás, yo me voy a retirar porque estoy indignado. Estoy indignado de la actitud que ha tomado este canal, que siga Vladimiro Montesinos acá. Porque aquí eso es una calumnia, doctor Andrade, lamentable. Por un señor que no lo conozco, por un desconocido que se atreva a ir en contra de mi presidente, el presidente de la República, el presidente constitucional, no puedo admitirlo. Y me vas a disculpar. Te voy a disculpar, me voy a retirar. Es más, estás diciendo una cosa gravísima que vas a tener que probar. Este canal alguna vez ha sido el servicio de inteligencia, que este canal es ahora del servicio de inteligencia, es decir, me parece gravísimo lo que estoy, yo lo lamento más, yo lo lamento muchísimo cuando más. atentan contra mi país, no lo lamento muchísimo más. El problema, Alberto, es que hay que saber la verdad completa, no solamente un pedazo de la verdad. Yo lamento profundamente tu actitud. Los periodistas realmente tenemos en nuestras manos hoy un enorme poder y por lo tanto una enorme responsabilidad. Lúcar es parte de los que quieren desarmar el Congreso que permite la transición y el Ejecutivo que haga unas elecciones libres. Y tú eres parte de esa maquinaria. No es verdad, eso es una calumnia. A destruir todo el proceso, difamando al presidente de la República, difamándolo, sin ningún derecho, y al presidente interino del Congreso. Por favor. Suficiente, me voy, porque tú eres un agente que sirve intereses que no son los del Perú. Permito, y en consecuencia me retiro. Váyase. No se lleve mi micro, por favor. ¿Qué relación tiene Valentín Paniagua con Venero? Son parientes, son cusqueños, ¿no? Los dos. No son cusqueños. Pero Valentín Paniagua es su tío de Alberto Venero. ¿Y es verdad que Venero le dio dinero para la campaña? Por intermedio de su hijo Alberto Venero, hijo, le dio $30.000 para que inicie su campaña para que se lance el congresista. ¿Este año? ¿El año 2000? Este año. En los instantes en que este hombre dejaba pasmado a más de un televidente, el presidente Valentín Paniagua se enteraba a través de sus asesores que el sujeto no identificado era, en verdad, Ronald Pereda Díaz, un ex policía dado de baja por medidas disciplinarias, que había trabajado como chofer de la familia Crucillate en 1998 y que, en sus tiempos libres, acudía a la bomba número 8 de La Victoria. Es por eso que a los pocos minutos, un indignado presidente Paniagua llamó a Tiempo Nuevo y rechazó categóricamente las versiones de Pereda Díaz, cuyo historial ya era ampliamente conocido por el presidente. El país puede confiar en que cualquiera que sea el curso de los acontecimientos, no nos detendremos,
en el esfuerzo de devolverle al pueblo del Perú... Esta es la historia de un bombero que se despojó del uniforme rojo para convertirse en incendiario, creyendo que sus sorprendentes declaraciones contra el presidente de la República desatarían un holocausto político. Pero lo que no calculó su entrevistador fue que en contados segundos el testimonio se convertiría en difamación. Indecente, y acaba de decir ese sujeto algo que es absolutamente falso. Valentín Paniagua es su tío de Alberto de Enero. Según la ficha personal de Ronald Robert Pereda Díaz, a la que Panorama tuvo acceso en exclusiva, nació en La Victoria el 18 de octubre de 1959. Ingresó a la Bomba 8 de este distrito en mayo del 78, cuando tenía 19 años. Comenzó como seccionario y con el correr del tiempo se convirtió en chofer de las unidades hasta que, en 1983, fue suspendido y posteriormente dado de baja por conducta improcedente, al denunciar sin prueba alguna a su compañero Mario Casareto de la Torre por una presunta malversación en los fondos de la Bomba 8. Hasta el año 97, que supimos que él trabajaba en el servicio de inteligencia, pero no sabíamos con quién, ¿no? Yo el concepto que le puedo dar a él, que es una persona un poco parca, un poco que no hablaba mucho de sus cosas, nunca sabíamos a ciencia cierta cuáles eran sus labores, por ejemplo, en estos 2 años que han pasado ya, casi 2 años, que prácticamente hemos desconocido cuál ha sido su labor después que ha sido, después que ha salido de la policía, ¿no? Pese a que Ronald Pereda Díaz había sido retirado del Cuerpo General de Bomberos, extrañamente en 1987 volvió a la compañía y logró ascender al grado de teniente y luego a capitán. Por esa época ya se había asimilado a la entonces Policía de Investigaciones del Perú en calidad de chofer. El señor Pereda pasó a retiro en el Cuerpo de Bomberos en el año 83, con unos problemas que hubieron en el Telebingo en esa época, ¿no? Por eso es quedado debajo del cuerpo, y después apareció en el Cuerpo de Bomberos nuevamente y ascendió. ¿Y eso es posible? Pero sí sucedió, pero ¿es normal eso? Pues en Perulandia todo es posible, ¿no? Es el país de las posibilidades. 1025, incendio. Avenida Garibaldi, cuadra 4, La Victoria. Avenida Garibaldi, cuadra... Una llamada de emergencia alertó a todas las unidades la tarde del 15 de marzo de 1997. Se trataba de un dantesco incendio en una fábrica de colchones del Jirón Garibaldi en La Victoria. A los pocos minutos de arriesgada labor, ocurrió lo inesperado. Los bomberos que se encontraban en el interior del local y en la canastilla de la máquina Snorkel salvaron sus vidas milagrosamente. Esta fue quizá la emergencia más arriesgada que le tocó encarar al bombero Ronald Pereda Díaz. Un espectacular incendio con explosión incluida, de donde salió sano y salvo. Así lo recuerda su hijo Junior, de 15 años, a quien esta semana lo ubicamos cerca de su casa en la unidad vecinal de Matute, en La Victoria. No, él sabe lo que hace. ¿Él sabe lo que hace? Él sabe lo que hace. Y él está diciendo la verdad, está diciendo la verdad. Yo siempre creo en él. ¿Siempre has creído en él? Sí, yo siempre creo en él. Hasta ahora sigo creyendo en él. Yo creo en él. ¿Hasta ahora sigues creyendo en él? Claro, lo que he dicho es verdad, porque yo le creo a él. Pero no ha presentado ninguna prueba. De Estados Unidos, el abogado de Venero ha desmentido que ha entregado dinero al presidente Paniagua. Yo solamente... Yo confío en que se va a arreglar todo esto, solamente. Yo confío que... Pero su foja de servicios en la Policía Nacional está cargada de sanciones por graves casos de inconducta funcional. Según la hoja de antecedentes número 334-2001, Ronald Pereda Díaz ingresó a la PIP el 21 de diciembre de 1983 y hasta el 23 de mayo del 98, fecha en que hizo abandono de destino, acumuló nada menos que 340 días de arresto y otros 20 días de rigor, debido a distintos casos de indisciplina. El 23 de enero último, Ronald Pereda pasó definitivamente a la situación de retiro. 5 días después, ocasionaría un mayúsculo escándalo en el programa Tiempo Nuevo, de Nicolás Lucar. Antero Flores Arauz. Antero Flores Arauz, del PPC. Del PPC.
Que fue en la lista de Somos Perú, Sí. no, de Perú Posible, él ha ido en Perú Posible, ¿no? Con Toledo. De Toledo, en la lista de Toledo. ¿Él iba donde, al CIN? No, al CIN no iba, pero iba al Aricota. ¿Qué quiere decir? ¿Que le dio plata para Le dieron plata y encima se llevó polos. Se llevó polos con su candidatura. Es decir, los polos donde se promovía la campaña de Antero Flores Arauz, ¿los hizo quién? Los hizo Venero. Venero, es Montesinos. O sea, Montesinos. La segunda parte. Si la entrevista fue grabada en varios momentos desde hace un mes, como lo dijo el conductor del fenecido programa, entonces Ronald Pereda Díaz habría esperado oficializar su pase a retiro definitivo de la Policía Nacional para hacer público su falso testimonio y así evitar un juicio más drástico en el fuero militar. Pero Paniagua tenía que saber que Venero era un hombre de Montesinos, ¿de dónde venía ese dinero, no? ¿O no? ¿Quién sabía que él venía de parte de Montesinos? ¿Cómo no vas a ver? Me da mucha pena y se lo manifesté, que yo me solidarizaba con el señor Presidente de la República, con el señor Ministro, con los señores congresistas, que han sido vejados por un programa inadecuadamente llevado y por un mal llamado bombero, que nos da mucha pena y mucha vergüenza que haya sido parte de la institución. La última vez que se le vio ingresar a la bomba número 8 de la Victoria fue en diciembre pasado. Y según los altos oficiales del cuerpo, hace una semana apareció por 10 minutos para nunca más volver. Y desde ese día, su ficha personal desapareció misteriosamente de los archivos de la bomba. Eso es lo bien extraño. Ha desaparecido la ficha de personal del señor Pereda, inclusive de su compañía. No sé cómo aparecen después. Parece que tenemos también un servicio de inteligencia dentro del cuerpo de bomberos que obtiene documentos que se pierden por un lado y aparecen por otro. Yo sé que mucha gente se ha... Para muestra basta la sola presentación de Ronald Pereda como ex resguardo de Vladimiro Montesinos Torres en el desaparecido programa Tiempo Nuevo. La presunta participación de miembros del Servicio de Inteligencia Nacional en la institución no es noticia reciente. Hace más de un mes, el congresista Robinson Rivadeneira denunció que en los últimos años el cuerpo de bomberos ha actuado en función a directivas específicas y políticas del exgobierno de Alberto Fujimori. Estos hechos, esta politización, este uso político del Cuerpo General de Bomberos y la infiltración de agentes del Servicio de Inteligencia Nacional en el Cuerpo General de Bomberos ha ocasionado que los informes y el accionar de la Policía Nacional, del Cuerpo de Bomberos, haya estado manchado en los últimos 10 años. A mí no me sorprendió la presencia de este señor Pereda como ex integrante del Cuerpo General de Bomberos y su rol en este tipo de acciones, en acciones de desinformación, en tanto que correspondían a esquemas previamente elaborados por miembros del Servicio de Inteligencia Nacional. A inicios del 98, Ronald Pereda Díaz se presentó a trabajar como chofer en América Televisión por recomendación del jefe de la unidad de bomberos Victoria 8, el brigadier Mario Casareto Latorre, quien también se desempeñaba como jefe de seguridad de esta televisora. Los dos han sido efectivos de la Policía Nacional, los dos han sido dados de baja en la Policía Nacional, los dos pertenecen a la bomba Victoria, los dos trabajan en Canal 4, los dos trabajaban con Crucillat, los dos trabajaban con el Servicio de Inteligencia. Obviamente que la relación está dada, ¿no? El brigadier Mario Casareto Latorre, a quien en 1983 el capitán Ronald Pereda lo difamara por una presunta malversación de fondos, tiene una foja de servicios tanto o peor que la de su compañero Ronald Pereda. Según este revelador oficio número 524-98 de la Dirección de Personal del Cuerpo de Bomberos, en enero de 1996, Mario Casareto fue condenado por la Sexta Sala Penal de Lima a 2 años de prisión por el delito contra el honor en agravio de una menor. En suma, el brigadier y el capitán gozan de una bien manchada foja de servicios por una serie de denuncias, tanto en la policía como en la compañía de bomberos, instituciones a las que nunca deben volver. El Servicio de Inteligencia Nacional tuvo personas instaladas o colocadas exprofesamente en diversas acciones, en diversas instituciones, y el Cuerpo de Bomberos fue una de las instituciones con mayor índice de infiltración y de disposición al accionar político del gobierno. Por lo tanto, a mí no me sorprende que el señor Pereda haya estado trabajando al interior del Cuerpo de Bomberos, en tanto que usted tiene que tomar en cuenta un detalle. La primera institución que actúa en un acto de emergencia es el Cuerpo General de Bomberos. Es decir, son ellos los que ingresan
en primera instancia, antes que cualquier perito, a las instituciones que pudieran tener situaciones de riesgo. Y como usted entenderá, eso te permite direccionar una investigación posterior. Todos los bomberos entramos a los 18 años, máximo a los 20 años la mayoría de los casos. Por favor. Entonces serían infiltrados de los bomberos en el CIN, porque antes fueron bomberos y después fueron una carrera profesional, sea policía. Yo no tengo nada con la policía, me siento muy orgulloso que haya policías en el cuerpo de bomberos. Si en su identificación personal entraron a antiterrorismo, antinarcóticos o al servicio de inteligencia, es un problema profesional en el cual los bomberos no tenemos nada que ver ni que manejar. Esta es la orden de operaciones que la compañía de bomberos denominó Operativo Fiestas Patrias, en previsión de las manifestaciones en la marcha de los 4 suyos. En el punto E, los bomberos llaman fuerzas amigas al ejército peruano, la Policía Nacional y la Seguridad Interna de Palacio de Gobierno. En el siguiente punto, las fuerzas adversas son aquellos manifestantes de oposición al gobierno. Y el lenguaje que utiliza el Cuerpo General de Bomberos es exactamente el mismo lenguaje que utiliza el Plan Operativo Tahuantinsuyo y es el mismo lenguaje que está contenido en los informes de inteligencia y en el Plan Escorpión. Y voy a demostrarlo. El Cuerpo General de Bomberos jamás, hasta hace 10 años atrás, ha utilizado terminologías de fuerzas amigas o fuerzas adversas. Es decir, es la politización demostrada en estos términos de los propios informes del Cuerpo General de Bomberos. Y en los planes secretos también tienes acá fuerzas amigas, las fuerzas armadas y las fuerzas policiales, y las fuerzas adversas, los delincuentes terroristas, que en este caso está vinculado a los manifestantes de oposición. Por favor, nosotros no tenemos ninguna vinculación con ni las Fuerzas Armadas ni las Fuerzas Policiales. Nuestro programa de trabajo, probablemente al ser hechos por miembros que pertenecen, llámese a la policía o que pertenecen a las Fuerzas Armadas, tal vez le den alguna terminología de tipo castrense, lo cual no va a pasar más, quiero usted cuidado, porque no vamos a usar más terminologías castrenses, porque yo y los bomberos nos honramos ser civiles, no tengo nada contra la Fuerza Armada, pero nuestra terminología se va a corregir, va a ser siempre civil. No va a haber eso para que se presten malas interpretaciones de usar terminología castrense. Las reacciones enérgicas y solidarias con el presidente Paniagua no tardaron en llegar. Y es que el infundio contra el mandatario, sin presentar evidencias de esos encuentros clandestinos, de pagos de sobornos, supuestas maniobras y encuentros del fugitivo Vladimiro Montesinos Torres con figuras comprometidas con el proceso de transición, no sería sino más que una conspiración destinada a frustrar la transición democrática. Una chispa que parecía desataría un gran incendio terminó sofocado a las pocas horas con el verdadero incendiario fugitivo y con Jorge Arturo Nicolás Lúcar de la Portilla, el veterano conductor que abandonó el país después de salir jalado en las reglas de oro del periodismo. Víctor Hugo Salvatierra volvió a ver su nombre en las primeras planas de los diarios al denunciar esta semana de oficio, cosa poco habitual, por el delito de desacato en agravio del presidente a Nicolás Lúcar. No es la primera vez que el nombre de este representante del Ministerio Público se relaciona con un controvertido tema. Ya anteriormente mandó al archivo casos como el del chuponeo telefónico al entonces candidato Javier Pérez de Cuéllar, las irregularidades de Popular y Porvenir, y las denuncias sobre fraude electoral en las elecciones del 95, hechas por Leonor La Rosa. Carlos Paredes buscó al mencionado fiscal y esto es lo que dijo. Esto ha sido todo por hoy. Este tumultuoso programa llega a su fin esta noche y nos vemos el próximo domingo, si el doctor Paniagua lo permite. Buenas noches. Premonitoria despedida que adelantó la estrategia que iba a seguir el conductor de televisión, que el domingo pasado puso en vilo al país entero. ¿Qué relación tiene Valentín Paniagua con Venero? Son parientes, son cusqueños, ¿no? Los dos son cusqueños. Pero Valentín Paniagua es su tío de Alberto Venero. ¿Y es verdad que Venero le dio dinero para la campaña? Por intermedio de su hijo Alberto Venero, hijo. Le dio $30.000 para que inicie su campaña para que se lance el congresista. ¿Este año? ¿El año 2000? Este año. Y es que en el capítulo final del Tiempo Nuevo,
todo parece haber estado perfectamente sincronizado. Al anónimo personaje que prendió el ventilador y empezó a hablar de todo, se sumó un cuestionado fiscal que, con su denuncia, firmó la visa para que Nicolás Lúcar de la Portilla salga del país reclamándose perseguido político. La propuesta es buscar una fórmula que no implique recurrir al asilo y por lo tanto no provocarle un daño al gobierno peruano, considerando que yo tendría derecho a ello. Desde ya yo rechazo todas las falsas imputaciones que me hacen del haber contribuido con la salida del país del señor Lúcar. Si ha coincidido o ha utilizado hábilmente la situación de una investigación preliminar efectuada por mi despacho, el señor Lúcar, es situación a la cual él debe responder. Pero el aludido fiscal, el cuestionado doctor Víctor Hugo Salvatierra Valdivia, esta semana salió al frente y habló de todo, del polémico caso Lúcar y de las otras denuncias penales que comprometían a los personajes del régimen anterior, que en el pasado fueron archivadas por él mismo. En cuanto a esta investigación, yo debo de decir enfáticamente que tengo todo el respaldo de la doctora Nelly Calderón Navarro, porque ella conoció de esta actividad totalmente lícita y adecuada desde el principio. Mientras el periodista Nicolás Lúcar resistía la inmediata reacción a una irresponsable denuncia, coincidentemente en Lima, la 14ª Fiscalía Provincial Penal se encontraba de turno permanente durante las 24 horas del día domingo 28 de enero. Víctor Hugo Salvatierra era el fiscal titular que tenía que investigar y denunciar cualquier delito que se cometiera en la capital durante ese día de descanso. ¿Qué puedo hacer si durante el turno fiscal se emite este programa y en dicho programa se también emite un reportaje y existen indicios de la comisión de un delito? ¿En qué consiste la figura del desacato como tipo penal? Consiste en la difamación que se hace contra el funcionario público en el ejercicio de función o al tiempo de ejercerlo. Se atenta contra el buen nombre y el decoro del funcionario público, hecho que estaba debidamente sustanciado por el propio señor Lúcar, al señalar de que el presidente de la República había recibido $30.000. Sin embargo, el señor presidente de la República señaló que jamás había recibido ese dinero, que no conocía a esas personas, que no era tío de esas personas. Y el señor Lúcar se limitó a decir de que eso es que todos estábamos como sospechosos en nuestro país. Con esa excusa de que todos somos sospechosos, no se puede difamar al presidente de la República, ¿no? Desacato, la figura penal tipificada por Salvatierra, se encuentra dentro de los alcances del delito de violencia y resistencia a la autoridad. Algunos juristas como el doctor Jorge Avendaño, el propio decano del Colegio de Abogados de Lima, dicen que esta figura de desacato es forzada a su entender porque el periodista Lúcar no tenía ningún vínculo de subordinación con los presidentes de estos poderes del Estado. Yo soy respetuoso de las opiniones de los juristas y de las personas que usted ha mencionado, sin embargo no las comparto, porque la figura del desacato está claramente tipificada y no se requiere que haya una subordinación de parte del agente activo del delito en este caso, ¿no? Según la ley orgánica del Ministerio Público, el pequeño expediente que armó Salvatierra sobre el caso Lúcar fue entregado a la mesa de partes de la Fiscalía y esta la derivó al despacho del fiscal Edmundo Calderón Cruz, quien finalmente formalizó la denuncia. ¿Por qué usted decide denunciar al periodista Lúcar? Si era evidente que la noche del domingo se había producido un escándalo político y una denuncia penal en contra de Lúcar podría convertirlo en una víctima política. No, primero que nada porque el fiscal provincial de turno permanente no es un político. Está bien, el ser humano es un animal político, pero la función que yo ejerzo como fiscal provincial de turno permanente me aleja totalmente de la política, no solamente como de turno permanente, sino como funcionario público. Yo no puedo participar en ninguna reunión política ni ser miembro de un partido político. En consecuencia, coyunturalmente, si esta circunstancia si le favoreció o hizo que le favoreciera el señor Nicolás Lúcar, tendrá que responder él y podrá hacer su informe o el descargo que corresponde en su oportunidad, y él podrá decir si alguna vez me llamó o si alguna vez en mi vida lo he visto yo. Creo que el presidente Fujimori ha hecho cosas... En la mañana del último jueves, Nicolás Lúcar de la Portilla y su familia
llegaron al aeropuerto en compañía de la embajadora de Costa Rica para abordar el avión que los trasladó hasta San José. En pocas palabras dicen que el fiscal Salvatierra jugó en pared con el periodista Lucar dentro de esto que se ha dado en llamar una conspiración contra el gobierno de transición. Pienso que no hubo ninguna jugada en pared. En todo caso, el señor Lucar jugó solo frontón. Yo lamento que justo haya coincidido con mi turno. Los fiscales no pedimos estar de turno determinado día. Por ejemplo, no pueden reclamar de que si no formalizó denuncia por escrito al presidente de la República o al presidente del Congreso, el fiscal provincial de turno permanente debe quedarse con los brazos cruzados y no hacer nada. Es como quedarse con los brazos cruzados frente a la comisión de un delito, por ejemplo, por decir un atropello o un homicidio. Estaría incurso yo en un delito. Aunque el fiscal Salvatierra afirma que solo se limitó a cumplir con sus funciones, lo cierto es que el único motivo que tenía el conductor de Tiempo Nuevo para alegar una persecución política podría haber sido la denuncia penal del Ministerio Público. Y de todo esto, ¿tenía conocimiento la fiscal de la Nación? Sí, por supuesto, la señora fiscal de la Nación, la doctora Nelly Calderón, conocía, tanto así que yo me he constituido al despacho de la señora fiscal de la Nación aproximadamente a 10 para las 8 de la mañana. Le informé las diligencias que se estaban realizando y ella tuvo a partir de ese momento conocimiento de la mayor cantidad de diligencias dentro de las breves que hice durante ese día. Tanto así que la última vez que conversé durante ese día con la doctora Calderón fue aproximadamente a las 5 de la tarde. Las suspicacias y dudas aumentaron porque Víctor Hugo Salvatierra ha sido considerado como uno de los fiscales provinciales favoritos de doña Blancanélida Colán. Y como tal, pasaron por sus manos las denuncias penales que comprometían a los más encumbrados personajes del régimen anterior. Las denuncias contra Augusto Miyagusuku Miyagi, un oscuro personaje estrechamente ligado al expresidente Fujimori y a quien le habían confiado la presidencia de la aseguradora estatal Popular y Porvenir, fue el primer caso encomendado por doña Blancanélida al fiscal Salvatierra. Aunque existían indicios razonables de una millonaria defraudación en los seguros contratados para los helicópteros del ejército, malversación de fondos, nepotismo, entre otros cargos, Salvatierra archivó el caso. Bueno, en el caso Popular y Porvenir, creo que fue el primer caso que motivó una serie de cuestionamientos hacia mi persona. Este caso fue debidamente investigado en aproximadamente 5.000 folios. Fueron 3 las personas que denunciaron diferentes delitos y dentro de ellos, en todos los casos, fue archivado de manera definitiva. Pero cuando el fiscal superior Víctor Cubas Villanueva, en la instancia siguiente, ordenó denunciar a Miyagusuku y a otros funcionarios de Popular y Porvenir, Víctor Salvatierra utilizó un procedimiento irregular para solicitar la opinión del fiscal supremo Pedro Pablo Gutiérrez, amigo de Colán, quien acogió el pedido y ordenó el archivo definitivo de la denuncia contra el escurridizo Augusto Miyagusuku. Y si hubiera cometido algún error en cuanto a Popular y Porvenir por haberlo elevado, este es mínimo en la medida de que la única intención que tuve era la de que se respetara la legalidad y los derechos de todos los ciudadanos, porque el Ministerio Público no solamente está para defender los derechos de las víctimas, sino también los derechos que tienen aquellas personas que son sindicadas de la comisión de un delito. El espionaje o chuponeo telefónico denunciado documentadamente por la prensa independiente fue el segundo gran caso que cayó en manos de Víctor Hugo Salvatierra. Mi despacho nunca archivó definitivamente esa investigación. La mala información que existe por diferentes medios, porque lamentablemente por el carácter reservado de esta investigación no se le podía señalar puntualmente qué es lo que se había resuelto. Esta investigación no concluyó, sino se encuentra con archivo provisional, porque se dijo que se había acreditado el delito, pero no se había identificado a los autores, no se había ubicado a los autores, no se había encontrado los equipos, ni tampoco documentación que acredite que estos equipos habían ingresado de manera lícita o ilícita al país. Se presentó una foto también, una fotografía donde había un suboficial, la agente Sanata, y aparentemente se mostraba un equipo de interceptación telefónica. Lo que pude efectuar es
una pericia respecto a esa foto. En esa pericia, el Departamento, la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional estableció que dicha foto era trucada y no correspondía al momento que se decía ni a las circunstancias que se presentaban en dicha fotografía, según los técnicos, ¿no? Usted tuvo como 2 años y medio, 3 años el caso. Así es. ¿Por qué en tanto tiempo no pudo individualizar a los autores materiales intelectuales de este delito, que, como le repito, era vox populi en toda la ciudadanía? Claro, siempre se dijo que era el Servicio de Inteligencia, la Fuerza Aérea del Perú u otro organismo estatal, ¿no? Sin embargo, a través del tiempo, estas instituciones no solo informaron de que no tenían ni habían tenido equipos de interceptación telefónica. A lo largo de todo ese tiempo no se encontró ningún indicio o elemento probatorio que sirviera para formalizar denuncias. La gente dice, el fiscal Salvatierra hizo una payasada, se subió a los postes, llevó a la prensa a hacer diligencias intrascendentes, pero nunca pudo denunciar lo que en el Perú era vox populi. ¿Por qué subía a los postes a verificar? ¿Por qué visitaba las centrales telefónicas? Curiosamente, porque cuando le tomé la declaración al congresista Javier Díaz Canseco, que esta fue el día 7 de agosto del 97, él me manifestó que él tenía experiencia en esta investigación porque había sido presidente de la comisión senatorial encargada de interceptación telefónica del año 90. Y entre otras cosas me manifestó que él conocía cómo se realizaban estas interceptaciones y me dijo que una de ellas era el empalme físico de los pares telefónicos que se puede producir en los postes por donde van las líneas físicas. Razón por la cual ingresé y visité los postes que dan acceso al servicio de inteligencia, los postes que dan acceso a la línea telefónica del señor Pérez de Cuellar, las centrales telefónicas de San Isidro, de Chorrillos, de Surco, no porque quisiera incomodar o causarle un malestar o burlarme. Salvatierra también archivó las denuncias que la ex agente de inteligencia del ejército, Leonor La Rosa, hiciera sobre el voto de militares en las elecciones generales de 1995. La Rosa había denunciado que ella fue enviada a fungir como presidenta de una mesa de sufragio donde aparecía inscrita en el padrón electoral. Después, el fiscal Salvatierra, de investigador diligente, pasó a ser investigado. El doctor Miguel Aljovín, como fiscal de la Nación, lo denunció por enriquecimiento ilícito, porque comparando sus ingresos declarados y su patrimonio, descubrió que Salvatierra no podía justificar la adquisición de un moderno departamento y de un automóvil del año. En ese entonces, por los ingresos que tenía mi esposa, se pudo adquirir esa propiedad y ese vehículo. El vehículo fue adquirido mediante el sistema de Nissan, que es alrededor de 5 años, para pagar en 5 años, ¿no? En Maquisistemas. Entonces, y con relación al departamento, este fue comprado porque muchos vinculaban el caso Popular y Porvenir o interceptación telefónica como los motivos de mi desbalance patrimonial, que debo recalcar nunca existió. Ese departamento fue comprado en los primeros meses del año 95. Esto es más de un año, es decir, alrededor de 14 o 15 meses antes que se denunciaran los hechos de Popular y Porvenir, y más de 2 años de que se denunciara la interceptación telefónica. Estos hechos fueron debidamente probados. Lamento que el señor fiscal de la Nación de aquel entonces, que a la fecha tengo entendido que viene sufriendo un cuestionamiento por lo resuelto en cuanto al asesor Daniel Montesinos, se equivocó. ¿Usted alguna vez visitó las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional? Claro, varias veces, en razón de mis diligencias, conforme ya lo he manifestado. Y esto no porque lo diga yo ahora frente a la circunstancia que se presenta, sino es de público conocimiento. ¿Usted le puede asegurar a la ciudadanía que no lo vamos a ver en un Vladivideo recibiendo X cantidad de dólares o en conversaciones muy amicales con el ex asesor presidencial? Tenga usted la seguridad que no tendría por qué haber ningún video de mi persona, no solamente como lo de esos magistrados, ni tampoco como el que se vio al congresista Alberto Curi, ¿no? ¿Nunca recibió dinero de Vladimir Montesinos? Jamás. Después de su última actuación, el fiscal Víctor Salvatierra ha sido calificado por un sector de la prensa como fiscal montesinista, entre otros adjetivos más duros. ¿Cómo toma estos adjetivos? En todo caso, ¿cuál es su respuesta a esto? Bueno, yo no tengo ninguna respuesta.
Yo lo que he hecho es remitir una carta aclaratoria que ha sido, espero yo, difundida a todos los medios de prensa escrita y televisiva, indicando por qué tuve la intervención que me tocó realizar el día domingo, y tengo entendido, y como que aquí está el comunicado emitido por el Consejo Transitorio del Ministerio Público relacionado a mi función, ¿no? ¿Usted se considera un fiscal montesinista? Desconocí el calificativo montesinista en cuanto a los magistrados se refiere. No soy ningún fiscal montesinista ni fujimorista. Y este calificativo probablemente se relacione con la extrema confianza que le tenía la ex fiscal de la Nación, la hoy investigada doctora Blancanélida Colán Maguiño. ¿Por qué cree que ella lo nombraba a usted para investigaciones muy importantes y que comprometían precisamente a gente del entorno del régimen anterior? Bueno, en ese entonces, mi modestia aparte, cuando me designaron por primera vez fiscal ad hoc para conocer el caso de Popular y Porvenir, la doctora no sé qué criterios tuvo. Luego, al conversar yo con ella después de algunos meses, me manifestó de que me eligió a mí porque era una de las personas que, por la trayectoria que llevaba en el Ministerio Público y el conocimiento que de alguna manera tenía y experiencia. Esta ha sido la verdad de Víctor Hugo Salvatierra Valdivia, un hombre que toda su carrera profesional la ha desarrollado en el Ministerio Público, desde practicante hasta fiscal provincial titular, y que hoy, sin madrina y caído el régimen fujimorista, está nuevamente en el ojo de la tormenta. Estos son los reveladores resultados de la última encuesta que Analistas y Consultores realizó en Lima entre el 31 de enero y el 2 de febrero, sobre un universo de 450 entrevistados y con un porcentaje de error de más o menos 4.6%, a un nivel de confianza del 95%. A la pregunta, ¿aprueba o desaprueba la gestión del presidente de la República, Valentín Paniagua?, los encuestados respondieron: aprueba, 74.9%, desaprueban, 12.3%, no saben, no opinan, 12.9%. A la pregunta, ¿aprueba o desaprueba la labor de Javier Pérez de Cuéllar al frente del Consejo de Ministros? Aprueban, 63.4%, desaprueban, 21.1%, no saben, no opinan, 15.5%. Luego se preguntó, ¿aprueba o desaprueba la labor del ministro de Justicia, doctor Diego García Sayán? Aprueba, 41.3%. Desaprueban, 29.4%. No saben, no opinan, 29.3%. Y en cuanto a la gestión del ministro de Economía, Javier Silva Arruete, 36.4% de los entrevistados respondieron que aprueban su labor, 32.9% la desaprueban y 30.7% de los encuestados no saben o simplemente no opinan. A la pregunta, si mañana fueran las elecciones generales, ¿por cuál de estos candidatos votaría usted para la presidencia de la República? Alejandro Toledo, 27.3%. Lourdes Flores Nano, 19.4%. Fernando Olivera, 11.8%. Alan García, 11.5%. Luis Castañeda Locio, 3%. Carlos Boloña, 1.9%. Jorge Santisteban, 1.7%. Ciro Gálvez, 0.6%. Marco Antonio Arrunátegui, 0.4%. Ninguno, blanco, viciado, 11.9%. No saben, no opinan, 10.5%. También se preguntó, ¿por cuál de estos candidatos nunca votaría? A lo que los encuestados respondieron: Alan García,
52.7%. Carlos Boloña, 15.9%. Alejandro Toledo, 14.6%. Fernando Olivera, 3.2%. Lourdes Flores Nano, 1.2%. Luis Castañeda Locio, 1.2%. Jorge Santisteban, 1%. Ciro Gálvez, 0.7%. Marco Antonio Arrunategui, 0.2%. Por ninguno, 3.2%. No sabe, no opina, 5.8%. Con relación a los videos que involucran a los congresistas del Frente Independiente Moralizador Ernesto Gamarra y Guido Penano con Vladimiro Montesinos, el 12.2% afirmó no tener conocimiento de los videos difundidos, mientras que el 87.8% sí estaba al tanto y se le preguntó, ¿usted diría que están vinculados a actos de corrupción? Respecto al congresista Gamarra, 73.9% afirmó que sí está vinculado, 7.9% que no lo está y 6% no sabe, no opina. Mientras que en el caso del congresista Penano, 61.8% afirmó que sí está vinculado a actos de corrupción, 8.7% que no lo está y 17.2% no sabe o no opina. A los entrevistados también se les consultó si es que considera de que la difusión de estos videos se debió a la casualidad o se intentó perjudicar con ello la candidatura de Fernando Olivera, a lo que el 50.4% respondió que fue para perjudicar. El 45.1% opinó que obedeció a una casualidad y el 4.5% no sabe o no opina. Finalmente, a la pregunta ¿aprueba o desaprueba la inmediata reacción del presidente Valentín Paniagua tras la difusión del testimonio propalado en el programa Tiempo Nuevo de Nicolás Lúcar? Los entrevistados respondieron: aprueban 74.3%, desaprueban 18.5%, no saben, no opinan 7.2%.